nossa próxima conferência. Convido o Dr. Javier Masquirro. Vai fazer sua conferência Tratamento de Lauscondrite Dessecante Juvenil de Rodilla. Dr. Javier, por favor. Gracias, Gilberto. Bueno, yo voy a hablar ahora de la osteocondritis disecante y esta es una patología que se da en pacientes esqueléticamente inmaduros y es una alteración focal, idiopática y que tiene riesgo. Inicialmente afecta el hueso subcondral, pero puede afectar también el cartílago articular, lo cual puede predisponer a la artrosis. Realmente la etiología de esta patología no se conoce, pero se cree que comenzaría con un insulto vascular a una edad temprana. Este insulto vascular se daría más en pacientes que tienen cierta predisposición genética y en ciertas localizaciones. Y después entran en juego algunos cofactores como pueden ser los biomecánicos, pacientes que realizan mayor cantidad de actividad física o que tienen alteraciones del eje mecánico, o algunos factores endocrinos. Entonces, la localización más frecuente de esta patología es en el cóndilo femoral interno, que es por lejos la localización más frecuente. Le sigue el cóndilo femoral externo y son mucho menos frecuentes las localizaciones en la articulación patelofemoral, ya sea en la tróclea o en la patela o también en el platillo tibial. Entonces, en general, los pacientes que tienen una superficie articular indemne suelen tener un dolor que no es muy fácil de identificar, pero tiene relación cuando realizan mayor actividad física, mientras que aquellos que tienen una disrupción de la superficie articular suelen tener síntomas mecánicos, dolor, resalto, derrame articular. Entonces, las radiografías son súper importantes, sobre todo realizar toda la serie de radiografías, porque la gran mayoría de estas lesiones estaban ubicadas en la parte posterior del cóndilo. Entonces, si no realizamos esta vista, que es la vista del túnel, a veces pueden pasar por alto tanto en la vista de frente como en la vista lateral. Entonces, en estos pacientes que hacemos el diagnóstico de la lesión, generalmente solicitamos resonancia magnética porque es el gol estándar para la evaluación, pero también tenemos que evaluar la rodilla contralateral porque casi un 30% de los casos pueden tener afectación bilateral y a veces la segunda rodilla puede no ser del todo sintomática. Asimismo, debemos evaluar la alineación porque es un factor predisponente, como les mencionaba, y es algo que podemos corregir fácilmente en pacientes esqueléticamente inmaduros con crecimiento guiado. Otra cosa que debemos evaluar son los niveles de vitamina D. Estos pacientes tienen tendencia a tener hipovitaminosis. Esta es una serie que publicamos hace muy poquito, donde vimos que nuestros pacientes con osteocondritis disecante, casi la mitad tienen hipovitaminosis y en los pacientes que requirieron tratamiento quirúrgico fue 2 veces más frecuente. Entonces hay muchas clasificaciones. Esta probablemente sea la más utilizada hoy en día, es propuesta por el grupo ROC, que las divide en lesiones inmóviles o estables y lesiones móviles o inestables. Las inmóviles o estables son por lejos las más frecuentes en los pacientes pediátricos y adolescentes. En estos casos que tienen lesiones estables, el tratamiento conservador es el tratamiento estándar para iniciar el tratamiento en estos pacientes y generalmente incluye un periodo de inmovilización sin apoyo, otro periodo en el cual realizan rehabilitación sin deportes y después una readaptación al deporte y un retorno supervisado. Afortunadamente, gran parte de estos pacientes que tienen una superficie articular indemne y que son tratados con tratamiento conservador tienen buenos resultados, pero hay un grupo de pacientes que a veces no responden a este tratamiento o que tienen otras características. En estos casos hay que pensar en otras técnicas y ya de tipo quirúrgicas. Entonces, en los pacientes que fallan al tratamiento conservador y en aquellos pacientes que tienen lesiones en localizaciones atípicas o de gran tamaño o en pacientes que ya están llegando a la madurez esquelética, lo ideal es realizar el tratamiento quirúrgico. Lo más común es realizar perforaciones o drilling,
que puede ser transarticular o retroarticular. Los resultados que comparan ambas técnicas demuestran que la tasa de curación es muy similar. Este es un trabajo que publicamos hace 2 o 3 años atrás, y este es un trabajo que se acaba de publicar, es un estudio multicéntrico en el cual no encontraron realmente diferencias significativas en cuanto a los resultados funcionales y a la tasa de curación a 2 años con ninguna de las dos técnicas. Yo prefiero utilizar técnicas retroarticulares porque no dañan el cartílago articular, y lo que se busca es realizar perforaciones que atraviesen esa capa más esclerótica de la lesión y generar canales vasculares que permitan la cicatrización. Una de las desventajas que tienen las perforaciones retroarticulares es que en la visión de frente la imagen puede verse perfectamente, pero en el perfil es difícil de ver por la superposición de imágenes. Entonces, esta es una técnica que publicamos ahora que utilizamos para identificar en el plano lateral la lesión y minimizar la exposición a rayos. Entonces, utilizamos la resonancia magnética Utilizamos la resonancia magnética en T1, identificamos la zona donde se encuentra la lesión en su máxima extensión. Ahí tomamos 3 marcas anatómicas que son la cortical femoral anterior, la cortical femoral posterior y la cresta central de la fisis. Esto nos determina 4 zonas y nos permite identificar cuál es la zona central de la lesión y entre qué zona y zona se encuentra ubicada la lesión. Entonces, llevado a la práctica, esto es cómo colocamos el paciente. Posteriormente, lo que hacemos es identificar los reparos anatómicos que utilizamos. Utilizamos portales anteromedial y anterolateral clásicos. Luego lo que hacemos es identificar la posición de la fisis. Marcamos la posición de la fisis. Y marcamos la zona donde pensamos entrar por debajo de la fisis. Hacemos la artroscopia diagnóstica, confirmamos que la superficie articular esté indemne, realizamos estas perforaciones, colocamos la primera clavija bien central, tanto en el frente como en el perfil, utilizando la marca que habíamos utilizado previamente, y pasamos posteriormente múltiples perforaciones retroarticulares, preservando la fisis con agujas de Kirchner de 1,6. ¿Cómo es el postoperatorio? Son 6 semanas sin apoyo, muletas y férulas, con rango permitido. A las 6 semanas realizamos el primer estudio y entre las 6 y las 12 semanas hacemos fortalecimiento progresivo y apoyo progresivo también. A los 3 meses realizamos radiografías, resonancia magnética y el retorno al deporte suele ser entre los 3 y los 6 meses dependiendo de la evolución. Este es un ejemplo, un paciente de 12 años que juega al básquetbol. Tenía esta lesión, fue tratado con tratamiento conservador por 6 meses, pero no evolucionó favorablemente, continuaba con dolor, la imagen empeoró. Realizamos las perforaciones y esta es la evolución un poco más alejada. Ahora, ¿qué pasa con las lesiones que son inestables? Bueno, en estos casos también tenemos que evaluar la rodilla contralateral, la alineación, los niveles de vitamina D, pero también tenemos que evaluar la personalidad de la lesión. Y además, ¿qué método de fijación vamos a utilizar? Mi preferencia es utilizar en la gran mayoría de los casos tornillos metálicos, los cuales retiramos entre los 3 y los 4 meses postoperatorios. Utilizamos fijación híbrida cuando son lesiones muy extensas. Esto nos permite no solamente fijar la lesión, sino también la utilización de cilindros osteocondrales, permiten el recambio de tejido necrótico. Y este tipo de tornillo de fijación bioabsorbible casi no lo utilizamos, solo en casos donde hay muy poco hueso subcondral y necesitamos hacer una fijación casi del cartílago nada más. Asimismo, también tenemos que evaluar la necesidad de injerto óseo y esto es algo que decidimos intraoperatoriamente una vez que realizamos el cruentado de la lesión. Entonces veamos algunos ejemplos con distintos escenarios. Esta es una paciente, como pueden ver, es una lesión sumamente extensa que afecta casi todo el cóndilo femoral medial.
Cuando evaluamos la lesión es una lesión tipo lockdoor. Entonces hicimos una incisión, una mini incisión, abrimos la lesión, cruentamos, colocamos injerto óseo en el lecho, ese injerto lo tomamos de la tibia proximal, fijamos la lesión con tornillos metálicos y además colocamos un cilindro osteocondral para favorecer el recambio de ese tejido necrótico. Esta es la evolución a los 4 meses, cuando hicimos el retiro del material, y esta es la evolución un poco más alejada al año y a los 2 años con la cicatrización de la lesión. Este es otro paciente de 14 años con dolor patelofemoral, bloqueo, derrame. Como pueden ver, es una lesión inestable de tipo trapdoor. En este caso también hicimos curetaje, colocamos injerto en esta zona del defecto y fijamos la lesión con tornillos. Estos tornillos los retiramos a los 4 meses, donde podemos ver que la lesión está completamente cicatrizada. Y esta es la evolución un poco más alejada. Por último, este es un caso no tan común, también una osteocondritis disecante inestable con un fragmento libre que tenía una lesión puramente condral, y en este caso también hicimos el cruentado y la fijación, en este caso con tornillos tipo Smart Nails, porque no teníamos casi hueso subcondral para fijarlo con tornillos, y esta es la evolución a los 6 meses y a los 3 años cuando tuvo un traumatismo de rodilla y pudimos hacer una nueva resonancia. Entonces los resultados con fijación están más o menos alrededor del 80% de buenos resultados, los cuales han ido mejorando con una mejor selección de los implantes. En aquellos casos donde hay defecto osteocondral, también tenemos técnicas de salvataje, aunque este es un escenario que no es tan común en pacientes pediátricos y adolescentes. En conclusión, es importante sospechar estas lesiones, son lesiones mucho más frecuentes de lo que creemos. El tratamiento temprano es esencial para prevenir la destrucción del cartílago y preservar la función articular. Este tratamiento debe ser individualizado y basado en la madurez esquelética del paciente, el tamaño, la estabilidad de la lesión y la localización. También debemos evaluar factores predisponentes, como les decía, alineación, metabolismo de la vitamina D. Y en todos los casos siempre debemos tratar de preservar el cartílago articular. Este es un trabajo que publicamos hace poco, que explica un poco estos conceptos que recién hablamos, y les agradezco por la oportunidad de presentar esto.